Enorme tenerlo por acá. Vamos profundo y al hueso, directo. Cuando se dio el caso Factor, no voy a decir caso, porque entra en el plano judicial, pero Factor Guagua, acá especialmente en Guayaquil saltaron algunos candidatos, especialmente un candidato que, como usted, tiene ciertas emociones que se mueven por dentro, en que ha sido su legítimo contradictor muchas veces, en otras nuevamente han tendido puentes, y hasta presentaron un proyecto de entrenador. Hablo del profesor Almada. En ese momento, ¿qué sintió usted? ¿Que le pateaban desde el túnel o qué? Yo creo que se hace política de una manera de la que no se tiene que hacer. Es populismo puro, ¿no? Es soltar un nombre que saben que sobre todo el barcelonismo va a aplaudir, a rabiar y decir, bueno, ya estamos, ahora sí, Almada, y entonces esto tienen que ser. Y yo creo que es venderle humo a la gente, es tratarle a la gente de encaminar y de ir construyendo un relato en base a ese populismo, y creo que no le hace bien a nadie, ¿no? Hoy la selección ecuatoriana de fútbol es segunda en la clasificación, a pesar de haber perdido 3 puntos. Deberíamos estar 3 puntos por debajo de Argentina, 4 por encima de Uruguay y Brasil, me parece que 5 por encima de Colombia. Creo que hablamos de una campaña maravillosa donde además colaboraron no solo Sebastián, sino también Félix Sánchez Vaz y su cuerpo técnico, que fue quien inició esta convocatoria. Los méritos son muchos y sobre todo son de un plantel maravilloso de jugadores que tenemos, de un grupo que se ha sabido hacer fuerte, que se ha sabido unir, se ha sabido ser solidario en los momentos delicados. Fíjese cuántas veces me lo retiraban ya Ener Valencia y en algún momento llegaron a tocar hondo en él y hacerle dudar a él si no tenía que irse ya de la selección. Hoy estamos aplaudiendo los goles de Ener Valencia y gozando de un sitio en la clasificación donde él ha sido una pieza fundamental. Así que si nosotros adentro de la selección no somos un poco más cerebrales que lo que son ustedes hacia afuera, seguramente estaríamos perdidos. Entonces Fíjese que Félix, siendo de otra cultura y siendo quizás teniendo una personalidad un poco más permeable que lo que han sido otros entrenadores, se terminó yendo del Ecuador con una sensación de que era un país donde era muy difícil vivir y trabajar. Y así es como nos estamos mostrando después de todo esto, ¿no? Si usted pregunta afuera, todo el mundo le va a decir, oigan, ¿qué se están quejando? Vean dónde están, vean la campaña que están haciendo. ¿Qué importa si se la hace con jugadores de 36, de 26 o de 16? Si al final lo que importa es el resultado y al final lo que importa es dónde va la selección y el futuro que puede tener esa selección. Y nosotros sabemos que el análisis de ese lado tampoco es tan simple, pero creo que tenemos que ser mucho más analíticos y mucho menos viscerales, no en nuestro análisis de tal o cual decisión, sino en las conclusiones que sacamos y en las conclusiones que nos llevan a sacar con un relato que esté instalado. Muy bien. Usted es de la vieja escuela. ¿Se acuerda que en los Estados Unidos había un presidente que era Richard Nixon y estaba Henry Kissinger, que fue hasta premio Nobel? Y decían, el que gobierna es Kissinger. Kissinger es el hombre del poder, el otro, Nixon, aparenta. Acá dicen que Michel Deller es el verdadero presidente del Ecuatoriano de Fútbol y no Francisco Vega. ¿Qué opina usted de eso? A ver, Michel fue una persona valiosa en nuestra primera administración. Creo que es uno de los dirigentes más valiosos que ha tenido el fútbol ecuatoriano, quizás acompañado de Esteban Paz, por ahí de Rodrigo Paz sobre todo, en algún momento Isidro Romero también con Barcelona, y algunos otros que pueden escaparse de mi mente en el sentido de los logros que se han alcanzado, ¿no? Pero no podemos desconocer la enorme valía que ha tenido el proyecto del Independiente del Valle para el fútbol ecuatoriano, para las selecciones ecuatorianas de fútbol. Mire que hoy estamos hablando del Chico Guagua, pero si nos vamos a la alineación titular de la selección o de los 24, 26 convocados,
que vienen a la selección. Un gran porcentaje de ellos tuvo un pasado en el Independiente del Valle. Y hoy, y no estoy hablando de los chicos, estoy hablando de los incuestionables, de las figuras de la selección, de los que disfrutamos en Disney Plus todos los fines de semana y aplaudimos y le vamos y soñamos con tener un autógrafo de ellos, ¿no? Entonces yo creo que el proyecto del Independiente del Valle ha sido un antes y un después en el fútbol ecuatoriano en cuanto a los paradigmas que se ha ido rompiendo. Se ha ido rompiendo eso de que el jugador ecuatoriano madura tarde, se ha ido rompiendo eso de que el jugador ecuatoriano no se adapta en ninguna cultura, y todo eso se lo ha hecho en base a inversión, en base a formación, en base a un trabajo visionario que los otros clubes no tuvieron en su momento, y a partir de eso han seguido otros clubes con muy buena visión. Creo que Liga ha hecho, por ejemplo, un muy buen trabajo en sus divisiones formativas y hoy cuenta con jugadores dignos de exportar, de salir, de estar en las selecciones, de ser figuras de las selecciones, y atrás vienen seguramente los Aucas, los Universidad Católica, los Orense, esos proyectos que se basan en esa visión de futuro que se tiene que tener en un país como el nuestro. Entonces, Michel fue muy importante como acompañándonos en el directorio de la federación en el primer mandato. Me apenó mucho que se aleje tanto en el segundo mandato. Creo que todo esto ha contribuido a que se aleje más todavía, porque siente que su presencia puede llegar a complicar mediáticamente a la federación, pero de ahí a decir que manda, que está detrás, que nos dice, que nos pone, que nos saca, creo que él mismo lo aclaró en una entrevista reciente que tuvo, y en realidad yo creo que hoy el fútbol ecuatoriano en general está siendo injusto con un montón de gente, entre ellos el arquitecto Deller, pero también nuestro técnico, también nuestro cuerpo técnico, también la gente que se dedica a trabajar en algunos de nuestros clubes y que trabaja bien, esos cuerpos técnicos, esos ojeadores, esos scouts, y creo que estamos llegando a rayar en insultar también a la gente que, sin querer, a la gente que viene del Chelsea, del Liverpool, del Real Madrid, del Atlético de Madrid, que aterrizan hoy en el Ecuador como no aterrizaban antes a ver nuestros jugadores, porque pensar que un jugador juega en la selección 5 minutos y se vende automáticamente es insultar el trabajo de toda esta gente, ¿no? A ver, yo creo que en este sentido hay muchas cosas que se repiten muchísimo y parece que llegan a ser ciertas, y se lo hace sin el mayor análisis. El otro día escuchaba, por ejemplo, que todo esto empezó en algún momento cuando José Angulo iba a jugar en el Manta y sin embargo le dijo a la dirigencia del Manta que no podía firmar por el Manta porque le habían dicho que si no firmaba por el Independiente no venía a la selección. Y recuerdo perfectamente cuando Gustavo Alfaro buscaba un 9 desesperado para la selección, vio al Chico Angulo, llamó al Chico Angulo y le dijo, José, te necesito en la altura. No le dijo Independiente, Liga, Católica, le dijo en lo posible, vente a jugar en la altura porque te necesito preparado para asumir el reto y te necesito adaptado a la altura. Un tema absolutamente normal que después se lo convirtió en un mito urbano porque dicen que le dijimos o vas a Independiente o no llegas a la selección. Entonces se va construyendo un relato a partir de todo esto y se va sacando conclusiones. Presidente, antes que me vaya, antes que se termine el programa también, hay un tercer mandato, la ley le permite el tercer mandato hasta que tenga conocimiento yo, cuidado, no tengo a Dios de secretario. Y si no, habría un tercer mandato, porque antes el que tenía ya calificada nuevamente la renovación del mandato subsiguiente era el que clasificaba la Copa del Mundo, tenía al entrenador y esa era una alianza productiva. Pero en la actualidad, usted puede ir a un tercer mandato y si no puede ir a un tercer mandato, es verdad que usted estaría apoyando a un expresidente del Barcelona que tuvo buena relación, que tiene buena relación con usted, expresidente del Barcelona, que fue una figura en el arco, no estoy dando nombre por si acaso, pero usted sabrá el resto. Abogado, creo que hay mucha gente pensando
mucho más en mi tercer mandato que yo mismo. Yo no, a mí todavía me falta 1 año y pico de este segundo mandato, es una eternidad, tengo retos por cumplir, tengo un montón de cosas que hacer. Hay un montón de objetivos de mucho más corto plazo con los que tengo la cabeza ocupada, y sí, hay un montón de gente preocupada por si es que puedo o no puedo tener un tercer mandato. Yo lo que le digo es déjeles a ellos que se preocupen. En el momento veremos primero personalmente, familiarmente, y después en esas leyes que están medio contrapuestas, las del fútbol y las de la ley del deporte, y los pronunciamientos de procuradurías y demás están bastante contrapuestas. ¿Qué se puede hacer? Yo no apoyo a nadie, no he conversado con nadie sobre este tema. En su momento pensaré qué es lo mejor hacer para mí, para mi familia, y si es que no se puede, pues veremos qué camino se puede tomar en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero por ahora, como le digo, no apoyo a nadie, no he conversado con nadie, y no he comprometido apoyo para nadie. Muy bien, Gisela.